¿Alguno de ustedes se ha sentido rechazado por una comida? Que ustedes invitan a alguien. Yo invité a una pareja y yo pensé que les íbamos a dar unos frijoles espectaculares para ellos y les servimos unos frijoles y nos los dejaron. Y nosotros pensamos que vieron una uña atravesada. ¡Qué bien! ¿Qué pasó acá? No se le ha ocurrido. Y uno se siente incómodo por eso. Pero hay algo porque uno se siente como lo toma muy personal. Y posiblemente no es tan personal, simplemente no les gustan los frijoles. Posiblemente no les gusta lo que uno le sirve. Y entonces uno, ¿qué va a hacer? Pero peor aún que le rechacen a uno la comida es que lo rechacen a uno. Eso sí es que es delicado. Porque una cosa es que alguien te rechace la comida porque no le gusta la cebolla o lo que sea. Pero otra cosa es que alguien te rechace porque se siente incómodo contigo. Pero hay algo aún peor. Y es cuando somos nosotros los que rechazamos a los demás. Y quisiera invitarlos a la palabra de Dios en la carta a los Gálatas. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera. Dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y ahí donde está el invito para que levante una oración y pida a Dios que yo pueda ser útil para la bendición suya. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Cuánto necesitamos de tu gracia cada día, cada instante, como en este momento, como en este instante, bendito Dios, que estamos tan necesitados de tu gracia, Dios mío. Gracias, Dios mío, para poder entender, Dios mío, lo mucho que tú nos has dado, para entender quién eres tú y para ser transformados a través del poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una comida incómoda. Y esa es la historia que nos cuenta acá Pablo. Pablo le escribe a los Gálatas y Pablo está muy preocupado porque los Gálatas le están alejando del Evangelio por un Evangelio diferente. No es que haya otro Evangelio, sino que han sido perturbados. Y en medio de todo eso, él cuenta la historia de su vida, pero cuenta una historia de cómo él fue a Jerusalén y habló con los apóstoles en cuanto a los gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de personas que no son judías. Y cómo le dieron recomendaciones de que no le pusieran toda esa carga de las leyes judías. Sin embargo, Pablo nos cuenta una historia muy interesante acá y una pelea entre apóstoles. Hasta los apóstoles tenían sus diferencias,
Y es interesante, ¿no? Porque es parte de la lucha, porque nosotros, el ser humano tiene una lucha relacional impresionante. Si nos cuesta soportarnos a nosotros mismos, imagínate para lidiar con los otros. Pero no se vaya a quedar solo. Pero lo que nos cuenta acá es que en medio de todo ese contexto, Pedro va a visitar a una iglesia que está en un lugar llamado Antioquía, no Antioquia, Antioquía. Y allí esa iglesia era constituida por gente que no era judía. Y allí fue Pedro. Y Pedro estaba muy bien con todo el mundo. Estaba cenando con la gente, cenando y compartiendo la comida. Pero cuando llegan unos judíos cristianos de Jerusalén, de parte de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro empieza a sacarles el cuerpo. Pedro, para que no, Pedro, estamos hablando de Pedro. Y empieza a sacarles el cuerpo a estas personas. Bueno, para darles un contexto, para que entiendan, el problema del racismo no es algo nuevo. Eso siempre ha estado. Lo que pasa es que siempre se señala a la raza blanca, al anglosajón, de ser racista, pero el racismo es algo muy enraizado en nuestra condición pecaminosa, porque siempre estamos tratando de sentirnos mejor que otros, de alguna manera. Pero lo raro acá, como dice un autor, el pastor Timothy Keller, dice que lo raro acá no era que Pedro rechazara a estas personas. Lo raro es que estuvieran comiendo con ellas. Para un judío de aquel tiempo, me explico, para los judíos, para ellos era muy importante la parte ritual de purificación. Era muy importante porque mantenerse puro ritualmente era lo que para ellos posibilitaba acercarse a Dios. Por eso cuando usted ve el libro de Levíticos, una cantidad de rituales donde se les prohíbe a no tocar, o sea, no tocar un cadáver que se encuentre de algún animal o de una persona. Eso los contaminaba y debían hacer determinado ritual para purificarse. Debían de abstenerse de determinados alimentos. Hasta el día de hoy, no sé si usted ve algunos productos, vaya, miren el supermercado, quiere kosher. ¿Qué significa eso? Que es un producto que es puro, que se puede consumir, que el judío lo puede consumir. Y eso aparece allí. Entonces para ellos ritualmente mantenían esto. Lo extraño es que Pedro fue el primero que Dios usó para abrir la puerta para los gentiles, para los que no son judíos, porque los judíos pensaban que el evangelio era solamente para ellos. Y en una ocasión Pedro tiene una visión y ve que un manto baja, eso está en el libro de Hechos, que un manto baja y tiene una cantidad de animales raros que los judíos tenían prohibido comer. Y escucha una voz que dice, mata y come. Y entonces tiene la visión varias veces y Pedro dice, ¿cómo voy a comer eso? Y el Señor le dice, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Y Pedro se quedó pensando, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Luego es que un hombre, Cornelio, tuvo otra visión con unos ángeles y le dice que manden a buscar a Pedro. Y mandan, y en el momento llegan las personas donde Pedro y lo llevan a otra ciudad a entrar a la casa de alguien que no era judío. Y las primeras palabras que Pedro le dice a este judío es, ustedes saben que nosotros tenemos prohibido entrar a la casa de alguien que no sea judío, pero Dios me ha dicho que nos llamen puro a lo que Él ha purificado. Imagine cómo ellos llevaron la cuestión al extremo, de tal manera que para ellos se contaminaban con el solo hecho de ir a la casa de alguien. O sea, mejor dicho, difícilmente nos visitarían a nosotros para no contaminarse. Y hasta el día de hoy
hay una gente que yo no sé dónde salen tanta locura, pero no sé si usted ha visto los super ungidos. No los toquen. No los toquen porque pierden la unción. Y la gente se come ese cuento. Pero allí para ellos era muy importante eso, y Pedro ya tenía esa libertad. Pedro ya sabía que tenía la libertad de compartir el evangelio, de compartir con gente que no era judía. Sin embargo, cuando llegan las personas, unas personas que son judías, cristianas, que siguen guardando todos estos rituales, Pedro le dijo: ay, tan maluco que arma toda esta gente. Y empezó a sentir usted la presión del grupo. Todos luchamos con la presión del grupo. Mucho más los jóvenes, los muchachos del colegio, pero hasta el día de hoy nosotros también seguimos luchando con la presión del grupo. Y llega un determinado grupo y Pedro se mantiene, se está allí impresionado y empieza a sacarle el cuerpo a estas personas, deja de comer con ellos. Imagínense cómo se habrán sentido sus anfitriones. ¿Qué le pasó a Pedro? Porque ya está todo característico. ¿Qué le ocurrió? Que ya no le está sacando el cuerpo. Y es por influencia de esas personas. Nosotros fácilmente empezamos a rechazar a la gente por una cantidad de normas, de prejuicios que empezamos a formar en nuestro corazón. El evangelio en sí no es inclusivo en el sentido de que uno llega al evangelio y puede vivir de cualquier manera, no. Pero el evangelio sí es inclusivo en el sentido de que no importa tu historia, no importa tu pasado, no importa tu raza ni tu situación económica, si crees y te arrepientes, el evangelio es para ti. Porque el evangelio es para toda lengua, toda tribu, lengua, para cualquier lugar. El evangelio, Jesús no murió solamente por los judíos. La salvación viene de los judíos, pero Jesús vino para rescatar a una humanidad perdida. Y eso es lo especial del evangelio. Es tan lindo el Señor que el Señor mantuviera los prejuicios que nosotros mantenemos. Porque la verdad es que estamos muy influenciados por esas normativas sociales, pesan mucho en nuestras vidas. Y por eso esas luchas sociales, que muchos poderes sacan provecho para sembrar amargura y resentimiento en el corazón de la gente, para darle un motivo para odiar a otro. Tú eres una víctima, nosotros somos abusadores, pero nosotros somos tu salvador. Ese es el mensaje que da. Y entonces empezamos a sentir rabia porque alguien tiene y nosotros no tenemos. ¿Algunos de ustedes se han sentido acomplejado frente a alguien que tiene una posición social más alta? O porque tiene más dinero que uno, o porque tiene más conocimiento que uno. Sí, es fácil. Y si uno está acomplejado y resentido, uno dice: desgraciado, ojalá se quiebre. Sí, pero también ocurre lo contrario. Cuando nosotros nos empezamos a sentir valiosos o importantes por lo que tenemos o por lo que somos, despreciamos a la gente con facilidad. Yo al menos estudié, pero bueno, no he estudiado. Y empezamos ¿a qué? A poner a la gente ¿en qué? En segundo nivel, abajo, ¿cierto? Porque tenemos esa tendencia a compararnos, a ver qué hay en mi vida que me haga sentir más importante que el otro. Sí, yo soy malo, pero al menos no soy tan malo como aquel. ¿Cierto? Y estamos allí en esa lucha y eso constantemente, los poderes políticos sacan mucho provecho de eso. Y hay una tentación constante a creernos que somos mejores que X o Y grupo. A veces dentro del cristianismo también entramos en eso. Creemos que nuestra iglesia, o porque seguimos a X o Y un pastor, que mejor dicho, nosotros sí estamos con el quién es. Nosotros sí estamos donde es. Y empieza un orgullo espiritual, un orgullo de vanidad, de creernos que sabemos más que fulanito, que peranito. Y
y empezamos a practicar algo tan triste. Piensen, acá estamos reunidos y aprendemos a desarrollar formalismo, ¿cierto? Nos saludamos. Sí, nos saludamos, buenas tardes, buenos días, Dios le bendiga. Pero, ¿se ha puesto a pensar cuánto nos cuesta comer con el otro? Me explico, no es que no tengo plata para invitar a almorzar, no, yo entiendo. Pero me explico, ¿cuánto nos cuesta compartir con el otro? Hey, tú has sido creado por Dios. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros nos mantenemos armados con prejuicios. Puede ser contra el extranjero, puede ser contra X o Y comunidad. ¿Se ha dado cuenta que un grupo de indígenas ha sido instrumentalizado en Colombia para hacer? ¿Y eso qué produce en otros grupos? Incomodidad frente al indígena. Y estamos allí predispuestos. Y es que nosotros no somos una nación tan multiétnica. ¿Se imagina cuando usted empieza a estudiar o a trabajar con un musulmán y usted empieza a verlo como un bicho raro, como un extraterrestre? Es tan marcado eso en nuestros corazones. Por eso yo les digo, si nosotros que somos pueblo de Dios y empezamos a hacer marcaciones con quién estoy y con quién no estoy, con quién comparto y con quién no comparto, y nos mantenemos allí prevenidos y olvidamos que al fin y al cabo Dios es en Cristo no importa si eres griego, judío, si tienes o no tienes, si eres negro, si eres blanco, si eres chichombiano. En el Señor, al Señor no lo mueven esas cosas como nos mueve a nosotros. Y el problema que nosotros tenemos es que le damos más peso a eso que al Evangelio. El problema que tuvo Pedro allí en aquella situación es que Pedro empezó a sentir temor. Pedro estaba perdiendo la libertad que Dios le había dado para compartir con la gente. Y Pedro empezó a sentir temor. Y no solamente empezó a sentir temor, sino que el temor de Pedro empezó a influenciar en sus otros compañeros. Bernabé, que estaba allí en la iglesia de Antioquía, que era uno de los fuertes de la iglesia de Antioquía, empezó también a dejarse mover por eso, y otros judíos también. Y entonces, si Pedro hizo eso, entonces nosotros también lo podemos hacer. Y entonces al final quedó para que no es bueno no comer con esta gente. Y no es bueno juntarse mucho con esta gente porque nos pueden contaminar. ¿Alguna vez se ha salido con alguien que le da pena salir con él? Claro, seamos honestos. Nuestro corazón nos falla tanto. Y entonces, el problema es que Pedro es uno de los pilares de la iglesia y tiene una influencia grande en esta gente, pero siente temor, y ese temor lo lleva a actuar hipócritamente. Porque el temor del hombre es una cosa horrible, temerle a los hombres es una cosa horrible. Y me explico, cuando habla de temer a los hombres no es que se mantenga templado y con miedo a la gente, no. En el sentido es que estamos tan temerosos, tan preocupados, ¿qué pensará fulano? ¿Qué dirá sutano? ¿Y si fulano me ve en esto? ¿Y si sutanito? Y empezamos y toda nuestra vida está allí tan preocupados por lo que piensan los hombres, que olvidamos para quién vivimos y a quién debemos de agradar. Si una de las palabras que constantemente dice la Escritura es que no temamos a los hombres, no les temas,
Es el mensaje que le da el Señor a Jeremías. Es el mensaje que Dios le da a sus siervos. No les temas a ellos. No les temas a aquel, aún en el caso extremo, no temas ni aún a aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede tocar tu alma. Pero luchamos con eso en la vida cotidiana. Tan preocupados por el que dirán, el que pensarán de nosotros, la opinión de fulano, porque a veces ponemos a la gente en un pedestal tan alto. A la gente hay que honrarla. Al que honra. Pero a veces ponemos a la gente en un pedestal tan alto, casi como si fueran unos dioses. Porque han logrado, gloria a Dios, honre, si alguien ha tenido éxito en algo, hónralo por eso. Pero el problema es cuando empezamos a temerle a la gente por sus logros, por lo que representa. Y mucho más cuando estamos hablando de un líder, porque un líder está arrastrando a la gente a orar incorrectamente cuando se equivoca, haciendo que el evangelio, que el mensaje sea ineficaz. Por un lado, Pedro había compartido el evangelio, es un testigo del evangelio, pero su testimonio se estaba volviendo dañino en ese momento. Constantemente estamos siendo presionados. Y como cristianos, en medio de nuestras familias, cuando alguien está comenzando en el evangelio y tiene familia muy radical en el catolicismo y siente la presión, entonces, ¿y usted cuándo va a bautizar al niño? ¿Y su niño cuándo va a hacer la primera comunión? Y usted no se va a casar por la iglesia católica. Y usted, la gente empieza como con un peso enorme. Y muchos terminan cediendo. O imagínense, usted está en la universidad, los que estudian, y usted siente la libertad del evangelio, hasta que llega determinado grupo de compañeros que parecen la élite de la universidad. Y usted como que ya deja de pensar en el evangelio para pensar, ay, ¿qué pensarán de mí? Y si hago esto, y si me critican, y si me juzgan. Luchamos con eso. Pero si hay alguien que nos enseña a luchar en contra de esto, a mantenernos firmes, es Pablo. Hay una nota que me encanta de un libro que recomiendo constantemente porque me parece muy especial, y dice que se llama Cuando la gente es grande y Dios pequeño. Y dice que Pablo no buscaba complacer a la gente, él amaba a la gente. Y por eso no cambió su mensaje para ajustarlo a lo que los demás pudieran pensar. Solo aquellos que aman a la gente son capaces de confrontarlas. Solo los que aman a la gente no se ven controlados por ellos. Esto me parece espectacular, porque al fin y al cabo es más lo que le tememos a la gente que lo que las amamos. No debiera de ser así. Necesitamos amar a la gente, y eso es lo que lleva a Pablo a pararse firme y a hacer una escena que a uno no le gustaría que le hicieran con uno. Y cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fuera, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? No, posiblemente no me están regañado como yo. O sería que sí. Bueno, no sabemos, imagina la parte emotiva. Pero la pregunta ahí es, nosotros estamos preocupados por el yo, ¿cierto? Como lo que se le hizo a Pedro. Pues, delante de todo, no corría en privado. Pero la motivación de Pablo no era como una motivación que podemos tener nosotros en algún momento bien carnal. Ay, ahora sí se las voy a echar. Ay, me dio papaya. Ahora sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Ahora sí le digo. No, ese no es el estímulo de Pablo. Pablo no está preocupado ni por su propio ego, como quien dice, con aire de superioridad voy a corregir a Pedro. No,
por qué pensará Pedro. Está preocupado por las almas. Porque hay una acción que está produciendo un mensaje distorsionado y que está afectando tanto a los creyentes judíos como a aquellos creyentes que no son judíos. Está provocando una división. Sí, hay justificación para rechazar a la gente. Está justificando una acción que no es correcta conforme al Evangelio. Y lo que Pablo hace es mostrarle eso. Mira, tú sabes, tú conoces el Evangelio, tú eres judío, y tú sabes que como judío ya muchas de las prácticas ritualistas del judaísmo ya no las practicas. ¿Por qué quieres que otros practiquen esas mismas cosas? Y hay algo, un autor dice, hablando del legalismo como de la siguiente manera: el legalismo es querer añadir otra cosa fuera de Cristo para la salvación. Me explico. Los judíos, aquellos judíos judaizantes no solamente decían que había que confiar en Jesús, sino que había que circuncidarse y había que guardar determinados rituales. Por decir, ¿es bueno el ayuno? ¿Hay que ayunar? Claro que sí, yo lo creo. Pero cuando tú dices, bueno, no, para la salvación hay que confiar en Jesús y hay que ayunar, te estás dañando el mensaje. Porque ya deja de ser una práctica normal de nuestra práctica cristiana a convertirse en un requisito para la salvación. ¿Ha visto eso constantemente en otros mundos religiosos? Usted lo ve tiene un pensamiento sectario en la luz del mundo. Cuando dice, hey, bueno, las mujeres todas se tienen que poner un turbante, un manto. ¿Y entonces qué ocurre cuando el no la pone? Posible condenación. Y así nosotros añadimos una cantidad de cosas donde hacemos de cosas que debieran de, claro, no hacer muchas cosas, tenemos nuestras prácticas devocionales piadosas. El problema es cuando hacemos de esas prácticas como un reglamento para la salvación, y la salvación es por poner nuestra confianza en Jesús y arrepentirnos. Y ese es el problema, que empezamos a poner un montón de reglas y olvidamos cuál es el mensaje del Evangelio. Pablo tiene que corregir a Pedro en cuanto a eso. Y le corrige no con una motivación incorrecta, sino por la necesidad de edificar a ese hombre de Dios. Edificarlo, que pueda corregir aquello que está obrando mal. Hay algo muy lindo en cuanto a la corrección que hace Pablo. Pablo no usa la culpa para reprender a Pedro, sino que lo lleva al Evangelio. Tú eres judío, pero ya no vives como judío. Pablo le está apuntando al Evangelio. No es como a veces nosotros usamos mucho la culpa, ¿cierto? Usted es un ladrón, usted nunca va a dejar de robar, degenerado, perverso. No. Pablo es puntual. Hey, ¿estás actuando? Sí, estás actuando hipócritamente. ¿Acaso se te ha olvidado el Evangelio en que has creído? Hermano, la corrección es muy importante. Nosotros vivimos en un mundo donde es malo corregir, porque si tú corriges a alguien, eres un intolerante. Eres un intolerante. Pero la Escritura dice que para el sabio la corrección es una bendición. Que el necio rechaza la corrección, pero para el sabio la corrección es una bendición. La Escritura nos habla: si tu hermano peca, ve, corrígelo.
Y si 7 veces peca contra ti y va, esa es la parte importante, y va delante de ti diciendo, perdóname, tú no perdonas. Pero lo importante es que necesitamos corregir. Pero no solamente corregir, sino hacerlo bien. Hacerlo con la motivación correcta. Cuando yo voy a corregir a alguien, tengo que tener la motivación correcta. Yo corrijo por amor, porque me importas. Y esta parte es muy importante cuando estamos hablando de familia. ¿Saben en qué momento a veces corregimos nosotros los padres? Cuando ya, mejor dicho, explotamos, reventamos y decimos una barbaridad. No, hermano, mira, lo que haces está mal por esto, por eso y por esto. Y este es el punto a seguir. Pero necesitamos mirar hacia acá. Yo tengo que mostrar el Evangelio. Cuando nos corregimos entre nosotros, hermano, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú has creído en Jesucristo. ¿Por qué tienes esa actitud? ¿No ves que tu actitud está afectando? Porque el problema ahí era que se estaba mostrando un evangelio distorsionado. ¿Por qué la gente no llega como debería llegar al evangelio? En gran parte por nosotros. Porque nosotros muchas veces mostramos un evangelio distorsionado. Porque a veces para nosotros es más importante nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro parecer, mis ideas, a lo que dice Cristo. Y en eso erramos. Y entonces dejamos de disfrutar la gracia de Dios, la libertad que Dios nos da para decir, Dios mío, gloria a Dios. Así tenga la pelea rota, soy un hijo de Dios. Gloria a Dios, Señor. Que tengo mucha plata en el banco. Gloria a Dios, pero mi valor no está en eso. Soy un hijo de Dios. Mi valor es que soy tu hijo, Señor, de que tú me has amado. Y como tú me has amado, yo puedo amar a mi hermano. Yo puedo amar a otros y a aquellos que no conocen al Señor. Tengo tanto prejuicio frente a determinado grupo de personas. Pero Señor, ayúdame. Me encanta, me gusta ver videos de evangelismo. Y en uno de los videos hay un muchacho así vestido de negro, maquillado el rostro así con la pinta de satánico, y como si se viste de negro y dice, qué gran feo. y me encanta como tenía un joven cristiano, y hola, ¿cómo estás? Y no lo trata como si fuera un extraterrestre, ni nada así, ni con temor, se le acerca con toda la confianza, y vos, ¿qué crees? Y a partir de ahí empieza a compartirle quién es Cristo. Y mira, tú estás de negro, y mira la cruz, ¿sabes qué significa esa cruz? Pero ¿saben cuán limitados nos volvemos? Porque estamos tan cargados de nuestros propios prejuicios, ideas, normativas, y hemos pasado por alto lo más lindo, que es el Evangelio. Que Dios, Jesús, siendo el Señor, se humilló. Que Jesús, siendo el Señor, tocó a leprosos. Que Jesús, siendo el Señor, se acercó a una mujer samaritana que muchos no tendrían la libertad para acercarse a ella. Que Jesús, el Señor, abrió las puertas del reino para que personas como usted, como yo, pudiéramos entrar. Pero que nosotros seamos los instrumentos para que otros entren y no seamos el estorbo. Que podamos cambiar nuestra forma cuando lleguemos a la iglesia. Que podamos, Dios mío, pregúntese, ¿usted por qué? Bueno, no sé, usted tiene amigos cristianos. Y si los tiene, gloria a Dios. Pero ha ampliado su sala, ha ampliado su comedor. Y si no los tiene, la pregunta es, bueno, no he tenido la oportunidad, me ha sido difícil relacionarme, está bien. O sea, la otra parte, no me gusta juntarme con cristianos, solamente cuando voy a la iglesia es porque me toca.
Pero a mí me gusta juntar más bien con X o Y grupo, o determinado grupo de personas. Claro, hay que compartir con todos. Pero hay una pregunta importante. ¿Disfrutas la compañía de tus hermanos en Cristo? ¿Disfrutas sin importar de dónde vienen? Sin importar su historial, sin importar aquellas cosas que para el mundo pesan, pero no, Dios mío. Ah, sí, tú eres profesional, gloria a Dios, pero honro a aquel que no estudió porque es un hijo y una hija de Dios. Ah, yo no tengo un peso, pero no me va a llenar de envidia por aquel que tiene. Gloria a Dios, que Dios bendice a mis hermanos. Señor, que tengamos la libertad de comer con todos, que tengamos la libertad de poder, Señor, pues necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, porque podríamos decir, sí, Señor, Pedro, estamos hablando de Pedro, ¿qué le espera de mí? Pero allí está la corrección de Pedro, allí está la corrección de Pablo para Pedro, y es la misma corrección para nosotros. Y el mismo espíritu que obró allí para corregir es el mismo espíritu que sigue obrando para corregir nuestras vidas. Para derrumbar tanto argumento y tanta vaina que manejamos en nuestra mente. Y para levantar el Evangelio y entender, Señor, haznos entender qué es el Evangelio. El Evangelio es el cielo, Señor, reconciliándose con el hombre a través de tu obra, a través de tu Hijo Jesús. Para que personas merecedoras de comer en la mesa del Señor, Dios dice, vengan, yo quiero que se me coman. Te lo invito por un momento para que allí hable con Dios. No sé si alguna vez te han compartido el Evangelio y te han dicho, entrega tu vida a Jesús. Entregar tu vida a Jesús es, Señor Jesús, yo creo que necesito tu perdón, yo necesito, y yo te pido hoy, Señor, que perdones mis pecados. Gracias, Señor, por no rechazarme. Gracias, Señor, porque tú no me miras como me miran los demás, o como yo muchas veces miro a los demás. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. ¿Qué tal si aquí donde estás hablas con el Señor y Señor, gracias? Gracias porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, bendito Dios, para con nosotros, bendito Padre. Gracias por amarme, por perdonarme. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de alabanza. Tú sabes, Señor, que no nos podemos acercar a ti por nuestros méritos, que tú eres nuestra justicia, que a veces nos esforzamos tanto para sentirnos merecedores de tu reino, pero no tenemos cómo merecerlo. No tenemos cómo ganarnos, Dios mío, tu reino. Solo tú, Señor, solo a través de ti, Jesús, que lo conquistaste para nosotros. Solo a través de ti, Jesús, que sufriste para que yo pudiera tener perdón, Señor. Lloro por tu gracia y tu misericordia. Lloro, Dios mío, para que nos ayudes a derribar tanto prejuicio que tenemos. Tú sabes, Dios mío, que buscamos, Dios mío, ser formales, ser atentos, pero tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, bendito Dios, nuestro corazón. Tú conoces nuestras luchas, las batallas de nuestro corazón por aceptar o amar a otros. Cuando tú, Dios mío, me demandas eso, porque me has amado y aceptado.
Haznos ver, Señor, no como el mundo ve, Señor. Haznos ver como tú ves a la gente, Señor. Haznos ver como tú ves a las personas, Dios. Tú sabes, Dios mío, cuando vemos a la persona, al indigente, Señor. O cuando vemos a alguien con bonito traje, Señor. Tú sabes, Señor, cuando tenemos esos prejuicios raciales, bendito Padre. Cuando menospreciamos a algún grupo específico, Señor. Yo te pido, Señor, que nos perdones, que nos ayudes. Necesitamos aprender de tu humildad, Jesús. Necesitamos aprender de tu humildad, como tú miras, como tú sientes, como tú, Dios mío. Tú te atreviste a comer con Saqueo cuando otro, Señor, ni el saludo querían dirigirte. Tú fuiste, Señor, a través de tu hijo Pedro, a la casa de Cornelio, cuando muchos, Señor, no quisieran ir allí. Y tú sabes, bendito Dios, aquellas cosas, Señor. No sé si Dios muchas veces te ha inquietado. A invitar a alguien o a visitar a alguien. Y estás en una lucha entre lo que sabes que debes de hacer y tus prejuicios o nuestros prejuicios.